Al profeta Ageo se le comisionó que animara a los judíos a construir un templo. Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, sumo sacerdote, junto con el pueblo, habían echado los cimientos del templo en el segundo año después de su regreso a Jerusalén desde Babilonia. Esto lo puedes leer en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8. Poco después de echar los cimientos, los samaritanos tuvieron éxito al influenciar a Artajerjes, que fue el sucesor de Ciro, para ordenarles que abandonaran la construcción. Esto lo puedes leer en el capítulo 4 de este mismo libro de Esdras. Durante 16 años, hasta el reino de Darío en Persia, el templo había permanecido sin terminar. En la actualidad, para los oyentes que no sepáis, Irán es el antiguo Persia. Irán es enemigo acérrimo de Israel. Israel, como ya sabéis, está rodeada de enemigos. Está sitiada. A la derecha, a la izquierda, al norte y al sur siempre tiene enemigos. Irán es uno de ellos. La antigua Persia era una de esas naciones donde sometían a los judíos. No te voy a hacer historia de los territorios de Israel, no te voy a hablar de por qué Palestina quiere su territorio. Creo que eso ya lo sabes tú y más cuando lees la palabra de Dios. Pero 16 años después de que Zorobabel fuera forzada a abandonar la construcción del templo, estaba ahora bajo el gobierno de Darío de Persia. Pero todavía él no había hecho ningún intento de saber si podría ser posible reiniciar la construcción. Y durante aquellos 16 años, los judíos habían estado ocupados con la construcción y el embellecimiento de sus propias casas. Se habían hecho indiferentes hacia la casa del Señor. Para castigarlos por esa actitud, el Señor les hizo sufrir mucha adversidad. Cosechaban solo una pequeña parte de sus tierras. No tenían suficiente comida, no había bebida, no había ropa. Sus salarios desaparecían como si los metieran en sacos rotos o con agujeros. Y el Señor les envía al profeta Ageo a enseñarles la razón por su falta de seguridad y prosperidad. El Señor habla a través del profeta Ageo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo capítulo 1, versículo 4. El profeta Ageo les dijo que cuando trajeran sus productos y sus dineros a sus hogares, el Señor soplaría sobre ellos de manera que no se dieran cuenta de los beneficios que necesitaban. Hizo que hubiera sequía en sus tierras. Y luego el Señor despertó los espíritus de Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote y el pueblo para que reiniciara la construcción. Sus enemigos de nuevo trataron de impedir el trabajo y enviaron una carta a Darío. Cuando Darío buscó en los archivos y encontró el decreto que Ciro había hecho referente a la construcción de la casa de Dios en Jerusalén, él no solamente les ordenó que dejaran que el trabajo en la casa del Señor fuera reiniciada, sino que les ordenó que ayudaran a los judíos en los gastos de la construcción con el dinero de los tributos que debían enviar a Darío. El profeta Ageo les dijo que el Señor estaría con ellos y les haría prosperar si reiniciaban la construcción de la casa del Señor en Jerusalén. El segundo mensaje de Ageo fue dado para evitar el desaliento, el desánimo, por el hecho de que este templo no tuviera la calidad o la magnificencia del templo de Salomón. Él prometió que esta casa sería gloriosa en virtud de la presencia del Señor, pero el verdadero significado era que el templo de Zorobabel sería un tipo del templo que Cristo construiría, en el cual habitaría en su pueblo por él el Espíritu Santo. Y cuando los cimientos del templo de Zorobabel fueron echados, los ancianos que habían estado en Jerusalén antes de que fuera destruido el templo de Salomón lloraban porque ellos sabían que este templo jamás podría ser comparado en belleza y grandeza con el templo de Salomón. Estos días hemos visto en los medios de comunicación periodistas españoles que se lamentaban porque Israel había atacado un edificio
donde no había nadie. Desalojaron ese edificio porque Israel dijo, vamos a echar abajo este edificio porque aquí hay armamento de terroristas, porque aquí se esconden terroristas. Y veíamos a los medios de comunicación aquí en España lamentándose porque Israel había destruido un edificio de medios de comunicación. Que el problema de estos periodistas sea que Israel ha destruido un edificio y que el verdadero problema no se comente a la audiencia, que es hay muertos civiles por parte de los dos bandos, no vamos a justificar. Que estos periodistas le den más valor a un edificio que a las víctimas, que a los civiles. Recordad que este es el modus operandi que tienen los terroristas, escudos humanos. Llevar niños, mujeres, hombres, familias a búnkers donde guardan armamento, donde ellos se esconden, para cuando ataque Israel, lo primero que digan es que Israel ha matado civiles. Esto es así. Vídeos manipulados que mucha gente se cree de ataques de Israel. Vídeos que se manipulan, usando videojuegos diciendo esto es lo que hace Israel. Cuidado con las noticias, cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado con lo que escuchas de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación están en contra de Israel. La mayoría de los medios de comunicación están en contra de Israel. Y esto tú y yo tenemos que analizarlo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Y aquí vemos cómo estos ancianos empiezan a llorar porque este templo no se parece al de Salomón. Y me hacía recordar a esa periodista llorando, lamentándose porque Israel había destruido un edificio, en vez de llorar porque estaban muriendo civiles inocentes. Qué triste, ¿verdad? Que haya otras cosas más importantes por las que llorar, y a veces lloramos por cosas que no tienen valor. Nos preocupamos por cosas que no tienen valor, cuando lo verdaderamente importante, por eso sí que tenemos que llorar, por eso sí tenemos que humillarnos ante Dios. Era esencial que este templo fuera construido para servir al pueblo hasta que Cristo viniera a establecer su templo espiritual. Y el Señor dio a Ageo este mensaje para animar al pueblo a continuar con la construcción. Te invito a que me acompañes a Ageo capítulo 2, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas de este día os bendeciré. Promesa del Señor para nuestra vida. Promesa de Dios que tú y yo no podemos olvidar. Estamos entrando en la recta final de este año. A lo mejor tú esta reflexión la escuchas a principios del año que viene, en cualquier momento. Esta época del año para muchas personas es quizás época de excusas. Es decir, todo lo que tendrían que hacer, sus planes, sus proyectos, sus metas, quizás las estamos dejando para el otro año. Pero ¿por qué esperar hasta el otro año si hoy la bendición de Dios está con nosotros? Quizás piensas que en tu vida las condiciones no son las ideales, pero la bendición de Dios puede transformar y ayudarte a superar cualquier situación. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas de este día os voy a bendecir, dice Dios. Quizá tu corazón está lleno de temor porque los retos son difíciles de enfrentar, porque las decisiones que necesitamos tomar nos parecen muy complicadas, pero Dios nos ha prometido su ayuda. Él nos invita a no tener temor y a confiar en su ayuda. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que comprender que todo tiene su tiempo y hay un tiempo para orar, hay un tiempo para clamar, hay un tiempo para ayunar. Hay un tiempo para avanzar con valentía. Hay un tiempo para llevar nuestra fe a la acción. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo capítulo 14, verso 15.
¿Qué necesitamos entonces para avanzar? Filipenses capítulo 3, verso 13 da la respuesta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Eso es lo que tú y yo necesitamos para avanzar hoy. Olvidar ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. En los versículos que hemos leído puedes encontrar el ejemplo de un siervo de Dios que nunca se rindió, que nunca dejó de avanzar, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus batallas. Pablo decía esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Hemos visto cómo esos ancianos lloraban, porque el templo que se estaba construyendo no se parecía en nada, en lo más mínimo, al templo de Salomón. Se habían quedado en el pasado. Y muchos de nosotros muchas veces nos quedamos anclados al pasado. Al igual que Pablo, al igual que Ageo, tenemos que reconocer que aún no hemos alcanzado lo que podemos alcanzar en nuestra vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo reconoció que a pesar de todo lo que había logrado como misionero, como evangelista, como siervo de Dios, aún tenía cosas que avanzar, aún había mucho por hacer y por conquistar. Muchos de nosotros no avanzamos porque nos hemos estancado. Nos hemos acomodado a nuestro estilo de vida, nos hemos dejado vencer por el temor, nos hemos dejado atemorizar por los obstáculos que hay que superar. No queremos esforzarnos para salir de nuestra zona de confort, zona de comodidad. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas claras. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta. Tenía un objetivo por el cual luchar, por el cual esforzarse. Tenía claro que era eso por lo cual valía la pena trabajar y esforzarse. Y Ageo exhorta al pueblo a que trabajen, a que no se desanimen, a que el desaliento no llegue a sus vidas. Muchos del pueblo no avanzaron porque no tenían metas ni objetivos, se quedaron estancados en el pasado. Una persona sin metas que alcanzará en la vida no va a ningún lado, no tiene nada por lo cual esforzarse. Sin importar nuestra edad, todos debemos tener metas en nuestra vida. Todos tenemos que tener objetivos bien definidos, por ejemplo, a nivel espiritual, familiar. Nuestra meta o anhelo debería ser llegar a ser mejores cristianos, conocer más de Dios, ser mejores padres, ser mejor un esposo, ser una mejor esposa. Tener una mejor vida de comunicación con Dios. A nivel personal, podemos tener como meta ser mejores empleados, ser mejores estudiantes, alcanzar mejores calificaciones, aprender un nuevo idioma, emprender un negocio. No avanzamos porque no tenemos metas, no tenemos objetivos. Al igual que Pablo, tenemos que reconocer lo que nos impide avanzar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Pablo comprendió que si quería avanzar, habían cosas que tenían que dejar atrás. Y eso Dios se lo estaba diciendo al pueblo también. Por eso, a través del profeta Ageo exhorta, pero anima también al pueblo a edificar, a construir, a tener metas, edificar el templo. Sí, es verdad, este no es como el templo de Salomón, pero en ese lugar va a estar mi presencia. Pablo comprendió que si quería avanzar, habían cosas que tenía que dejar atrás. Comprendió que eran aquellas cosas que le estaban sirviendo de obstáculo para alcanzar su meta. Y muchos de nosotros no avanzamos porque no queremos dejar atrás lo que nos sirve de obstáculo. Pueden ser personas, amistades, actitudes, vicios. Hay personas que sueñan con libertad pero están enamoradas de sus cadenas. Y tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que en Cristo somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al igual que Pablo, tenemos que decidir avanzar y no rendirnos. El Señor estaba hablando al profeta Ageo y les estaba diciendo,
Le estaba diciendo a que avancen, que edifiquen, que construyan de nuevo el templo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Pablo sabía que habría dificultades, que tendría que vencer obstáculos en su vida para alcanzar su meta, pero decidió avanzar, no estancarse, no darse por vencido. Tú y yo no avanzamos porque nos rendimos rápidamente. Cuando vemos los obstáculos, cuando nos damos cuenta del sacrificio o el esfuerzo que necesitaremos para alcanzar nuestra meta, nos rendimos. Nos damos por vencido. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. El Señor le dijo a Ageo que hiciera 2 preguntas a los sacerdotes, cuyas contestaciones darían un tercer mensaje para el pueblo. El profeta Ageo preguntó que si una persona con carne santificada en la falda, como un bolsillo, en su vestimenta, tocara otra carne o pan, se convertiría en sagrada. Y los sacerdotes contestaron que no. Ageo luego les preguntó si una persona inmunda, por razón de haber tocado a un cuerpo muerto, si tocara algunas cosas de estas sería inmunda. Y los sacerdotes contestaron, inmunda será. La santidad no es contagiosa, pero el pecado lo es. Por eso el pueblo no avanzaba, porque se quedó estancado en el pasado, en las victorias pasadas. Y Ageo les enseña al pueblo. Ageo enseña al pueblo de nuevo los caminos del Señor. Estaban construyendo la casa de Dios. Y el Señor de nuevo iba a bendecir y a prosperar la vida de cada uno del pueblo. Pero tenían que trabajar, tenían que esforzarse. Tenían que dejar atrás el pasado. Tenían la mentalidad de esclavos, como sucedió con el pueblo antes de salir de Egipto. Esclavos, y cuando salen de Egipto seguían con la mentalidad de esclavos. Salieron de Egipto, sí, pero Egipto estaba en su mente, estaba en su corazón. ¿Sabes cuál fue el último mensaje del profeta Ageo? El último mensaje fue una profecía de la derrota de los reinos mundanos, especialmente el último reino mundial dirigido por el Anticristo, en los días en que Dios va a restaurar el reino de Israel. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Zorobabel aquí fue nombrado como un tipo de Cristo. Él había echado los cimientos del templo que estaban construyendo y la acabaría como un tipo de Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, quien construiría su templo espiritual. Si tú quieres avanzar, si tú quieres recibir bendición de parte de Dios, tienes que dejar atrás el pasado que te ata, que te mantiene estancado, el pasado que te aparta incluso de los caminos de Dios, el pasado que impide que des frutos, que seas de bendición para otros. Avanza, es el tiempo de continuar hacia la meta. Obstáculos siempre los vamos a tener, pero avanza. Confía en Dios, que tu mirada esté puesta en Dios. No mires al pasado. Hay muchos que se quedan estancados, recordando todo lo que habían conseguido en el pasado. El pasado pasó de moda. Vive tu presente, vive tu futuro con Dios. Aférrate a Él. Avanza.